Alejandro Sanz decide hablar ahora, sin adornos y sin cálculo, sobre el vínculo que lo unió a Jason Jiménez, una relación real, intensa, atravesada por admiración, pero también por tensiones que nunca se hicieron públicas. Confiesa que habló con él poco antes de su muerte, una charla breve, profunda, de esas que en su momento parecen normales y que con el tiempo se vuelven un nudo en la garganta. Alejandro reconoce algo incómodo, durante un periodo le pesaron las comparaciones, hubo silencios incómodos, choques de orgullo y una distancia que no nació del odio, sino de heridas que nadie quiso mostrar. No fue una rivalidad de escenario, fue algo más humano, más frágil. Y al decirlo, su voz cambia, porque quienes llevamos la música en la sangre aprendemos a entender lo que no se dice, a leer miradas, pausas, energías que no necesitan explicación. Alejandro recuerda a Jason lejos de los focos, sin público ni cámaras, en aeropuertos a deshoras, en camerinos vacíos, en noches de cansancio donde las máscaras se caen y las conversaciones se vuelven sinceras. Ahí estaba el verdadero Jason, y ahí, en esos silencios compartidos, quedaron palabras que hoy pesan más que nunca. Con Jason, Alejandro no se quedaba en hablar de melodías ni de cifras, las conversaciones iban a un lugar más incómodo y más real. Lo difícil que es sostenerse cuando el éxito empieza a marcar el ritmo. Cuando tu propio nombre deja de ser solo tuyo y el cuerpo avanza mientras el alma pide frenar. Jason tenía una sensibilidad que no se ensaya, una intuición que lo llevaba a cuestionarse incluso en sus mejores momentos. Era directo, decidido, pero al mismo tiempo tenía una profundidad que desarmaba. Después de algunos conciertos, en charlas largas y sin prisa, me dijo cosas que hoy me sacuden por dentro. Hablaba de señales, de sueños que regresaban una y otra vez, de imágenes que no lograba sacarse de la cabeza. No lo contaba desde el temor, sino con una calma extraña, como quien acepta que la vida no siempre da segundas oportunidades. A veces intentaba aligerarlo con bromas, pero su mirada decía otra cosa, una lucidez muy clara sobre lo frágil que puede ser todo, incluso cuando parece que lo tienes todo. Yo lo escuchaba en silencio, sin saber muy bien qué decir. Éramos amigos, sí, pero también dos músicos atravesando comparaciones, expectativas ajenas y rumores inevitables. Entre nosotros hubo cercanía, distancias, momentos tensos y reencuentros honestos, pero por encima de todo, siempre permaneció el respeto. Hoy, cuando Alejandro vuelve a esas charlas, entiende que Jason miraba la vida desde un lugar al que pocos se atreven a asomarse. Y sostener esa mirada mientras afuera todo aplaude y exige más, pesa. Hay frases que en su momento suenan a desvelo compartido y que, con el tiempo, se transforman en recuerdos que no sueltan. Con Jason, muchas señales no se anunciaban, simplemente estaban ahí. Alejandro recuerda una noche, tras un concierto en un pueblo pequeño, sentados detrás del escenario mientras todo se desmontaba, viendo cómo las luces se apagaban una a una. Entonces Jason le dijo que ese silencio le recordaba lo fugaz de todo, que el aplauso dura lo que un suspiro, pero el desgaste se queda mucho más. En otra madrugada, conduciendo hacia otro compromiso, le confesó que a veces sentía que estaba viviendo demasiadas vidas al mismo tiempo, que el éxito te empuja sin preguntar. Incluso cuando la cabeza y el cuerpo piden detenerse. Esas palabras hoy no se escuchan igual. También me hablaba mucho de los suyos, de las promesas que se hacía en silencio y que luego la carretera le obligaba a romper, y en esos momentos ya no estaba el artista firme, sino el hombre intentando cargar culpas y anhelos al mismo tiempo. Yo trataba de sostenerlo, de recordarle el camino recorrido, lo lejos que había llegado, pero Jason tenía esa costumbre de perder la mirada por la ventana, como si estuviera afinando una frecuencia que solo él podía escuchar. Hoy sé que no era melancolía, era una sensibilidad desbordada, una intuición que le hacía vivirlo todo con más volumen. Pensarlo ahora, con su ausencia tan presente, me deja claro que Jason no solo contaba historias cuando cantaba, las atravesaba con una intensidad que marcaba a cualquiera que se le acercara. Recuerdo que una vez me dijo que su mayor inquietud no era la muerte, sino marcharse dejando cosas sin decir, palabras apretadas en el pecho. Después de una premiación, en un hotel casi desierto, me confesó que a veces sentía que quería a contrarreloj, como si el tiempo siempre le fuera a cobrar una deuda. Y luego ocurrió aquel accidente que estuvo a punto de arrebatárnoslo, y ahí, muchas piezas empezaron a encajar de una forma que todavía estremece. Ese día Jason iba en la misma dinámica de siempre, con esa obsesión casi sagrada por no fallarle a nadie, aun cuando el cuerpo pedía tregua.
Unas horas antes habíamos cruzado mensajes sin trascendencia aparente, chistes rápidos, planes que quedaban en el aire, comentarios sobre el cansancio que ya se había vuelto rutina, pero hoy, al recordarlo, había una claridad extraña entre líneas. Cuando empezaron a sonar los teléfonos y a circular versiones, sentí un golpe seco por dentro, como si el tiempo me obligara a rebobinar cada charla, cada silencio compartido. Ahí comprendí que Jason no decía las cosas al azar, él percibía. No esquivaba lo incómodo, podía hablar de la muerte sin dramatismo, con una calma que desconcertaba, como alguien consciente de que es parte del viaje y que, por eso mismo, decide vivir sin reservas. Jason no solo interpretaba historias ajenas, llevaba las suyas a cuestas con una honestidad que dejó marca en quienes lo escuchamos de verdad. Había llamadas suyas que aparecían sin aviso, justo cuando el ruido bajaba un poco. Antes de subirse a un avión, antes de quedarse solo con sus pensamientos, me llamaba para hablar de cualquier cosa, una melodía que le rondaba la cabeza, una frase que no terminaba de encajar, o lo agotador que podía ser sostener siempre una versión de uno mismo frente al mundo. Hubo muchas veces en que los papeles se invertían y era Jason quien me sostenía a mí, lanzando preguntas hondas, de esas que no se hacen por curiosidad, sino por cuidado. Como si necesitara comprobar que el otro también estaba en pie. Con el tiempo entendí que no buscaba respuestas perfectas, sino anclarse a algo real, recordar que había vida más allá del escenario. Me decía que la fama es un ruido prestado, que hoy te empuja hacia arriba y mañana pasa de largo, y que por eso lo único verdaderamente urgente es acostarse con la conciencia en calma. Más allá de comunicados y versiones frías, yo me quedo con la sensación clara de que Jason llevaba tiempo descifrando señales, leyendo lo que la vida no escribe de frente. Desde muy joven entendió que la música popular era una confesión sin máscaras, un lugar donde dejar las heridas a la vista. Tal vez por eso su voz atravesó tan hondo, no cantaba para deslumbrar, cantaba para mantenerse en pie, con la valentía de quien sabe que cada canción puede ser, sin aviso, la última verdad que se le entrega al mundo. A mí también me repetían que Jason no se parecía a nadie, y cada vez que coincidíamos en un escenario o en un ensayo lo comprobaba, no salía a probar nada, salía a entregarse por completo. Como si cada show fuera un pacto sagrado con la gente y consigo mismo. Recuerdo charlas en las que Alejandro evocaba cómo Jason le hablaba de sus inicios, de esas madrugadas grabando más con esperanza que con medios, apostando por canciones que nacían de heridas reales y no de recetas repetidas. Yo estuve cerca cuando Te deseo lo mejor empezó a tomar vuelo, y él insistía en que un éxito vacío no significaba nada. Que prefería construir despacio algo verdadero antes que encenderse rápido y apagarse igual de pronto. Lo vi ser implacable consigo mismo, frenar una grabación por una sola palabra que no le sonaba honesta, mover arreglos cuando todos ya daban el trabajo por cerrado. Volver al punto cero aunque el cansancio se le notara en los ojos. Pasó de escenarios pequeños, donde el aplauso apenas se oía, a plazas llenas que coreaban cada verso, y aún así llegaba con la misma humildad, con ese agradecimiento genuino que no se aprende. Jason creció sin atajos, con rigor y con alma, y eso se sentía en cada nota, en cada pausa, en cada tarima que pisó. Así era él, el primero en saludar, el último en marcharse, el que decía gracias incluso cuando nadie estaba mirando. Nunca dejó de nombrar su origen, como si recordarlo lo mantuviera firme, con los pies en la tierra y el corazón en su sitio. Recuerdo el día en que mi promesa lo llevó a llenar el Campín él solo, y entendí algo profundo. Jason no estaba cumpliendo solo un sueño personal, estaba abriendo un camino inmenso para la música popular, mostrando que se podía llegar a lo más alto sin artificios ni aprobación externa. Nos encontramos detrás del escenario, todavía con el eco de la gente latiendo en el pecho, y nos abrazamos largo, sus ojos brillaban, y me dijo en voz baja que cada duda, cada cansancio, cada momento en que pensó en rendirse, había valido la pena. Pero incluso en esa gloria, yo veía a un hombre que nunca encontraba un respiro. Jason vivía con la maleta lista, saltando de un avión a otro, de un camerino a la carretera, siempre con la cabeza en la siguiente canción, en no defraudar a su gente, cargando un peso que muchas veces no le dejaba espacio para respirar el alma. Hubo noches en que lo veía llegar extenuado, con el cansancio marcado en el rostro, y se sentaba a mi lado sin hablar de escenarios ni de cifras. Ahí éramos solo dos amigos, sin máscaras ni expectativas, compartiendo un silencio que decía más que cualquier palabra. En esos momentos de silencio,
Alejandro recuerda que Jason le confesaba cómo el aplauso nunca borraba los miedos, cómo la fama no te vuelve invencible, y cómo a veces sentía que la vida avanzaba demasiado rápido. Como si él no pudiera alcanzarla. Alejandro le hablaba desde su propia experiencia, desde las caídas y lecciones aprendidas, intentando mostrarle que incluso los más fuertes necesitan detenerse, respirar, cuidarse. Jason escuchaba con esa atención serena que siempre lo distinguía, pero también con la mirada de quien sabe que aún le quedan demasiados sueños por cumplir. Le repetía que el cuerpo y el alma cobran factura cuando uno vive a toda velocidad, y él asentía, consciente, aunque en el fondo parecía saber que su camino no estaba hecho para la calma. Cuando ocurrió lo que nadie esperaba, todo llegó como un golpe seco, sin aviso, y lo único que quedó claro fue que Jason vivió con una intensidad que pocos se atreven a sostener, dejando marcas profundas en quienes tuvimos la suerte de llamarlo amigo. Mientras otros buscaban explicaciones y teorías, Alejandro se aferraba a lo más simple y auténtico, a su risa sin filtro. A esas llamadas de madrugada donde él solo quería compartir una línea que había escrito o contar una idea que lo mantenía despierto, como si necesitara que alguien la sintiera con él. Recuerdo ese día como si el mundo hubiera cambiado de color de repente, no solo el cielo estaba gris, sino que el aire parecía pesar sobre todos los que crecimos con sus canciones, los que reímos, lloramos y nos refugiamos en ellas. De repente, cada letra dolía diferente, como si siempre hubiera habido un aviso silencioso que nadie quiso o pudo escuchar. El vacío que dejó fue enorme, imposible de llenar, pero también revelador. Jason se fue dejando una marca que no se borra, la de un hombre nacido en un pueblo, hecho a pulso, que alcanzó la cima sin perder la esencia. Sin fingir nada, recordándonos que la música es memoria, verdad y corazón, no solo fama. Aunque su voz se apagó de manera inesperada, su historia sigue latiendo en cada persona que alguna vez encontró consuelo en una de sus canciones. Con el tiempo, mientras el golpe se asentaba en el pecho, comprendí que todo sucedió en un instante. Ese viaje que emprendió con la ilusión intacta de seguir cumpliéndole a su gente terminó en un silencio extraño. Lejos de las luces y escenarios que tanto amaba, pero dejando un legado que seguirá hablando por él. Yo no lo recuerdo como el titular que estremeció al país, sino como un hombre meticuloso, disciplinado hasta la obsesión, alguien que se ganó el respeto porque nunca fingió ni quiso ser otro. Alguien que vivió y entregó la música desde el corazón. Recuerdo que Alejandro me contaba cómo Jason llegaba de jornadas interminables, de conciertos que parecían no tener fin, de aeropuertos y carreteras que se confundían en un mismo ritmo agotador. Y aún así encontraba espacio para su gente, para preguntar cómo estaban, para que todos sintieran que formaban parte de algo más grande que un simple trabajo. En el escenario compartía aplausos, pero también el cansancio, las dudas, los sueños y esos silencios que a veces dicen más que cualquier palabra. Vivía con la obsesión de cumplir, de no fallarle a nadie, y quizá por eso su ausencia pesa tanto, porque siempre parecía tener algo más que dar. Días antes me confesó, sin dramatismo, que el cuerpo le pedía tregua, que sentía el desgaste, pero que no sabía cómo frenar, porque cargaba con la responsabilidad de cada persona que compraba una entrada. Como si cada show fuera un pacto que no podía romper. Esa misma noche tenía otra cita marcada, otro escenario que conquistar, y aún así hablaba con entusiasmo de nuevas canciones, de ideas que le cruzaban la cabeza como relámpagos. Como si el tiempo jamás fuera suficiente para todo lo que quería entregar. Jason era así, un hombre que llevaba la responsabilidad hasta el límite, que nunca dejó de ser leal a su gente, incluso cuando el cuerpo y la intuición le pedían freno. Cuando llegó la confirmación de su partida, sentí que el tiempo se detenía, no solo por la noticia en sí, sino por todo lo que se llevaba consigo, proyectos a medio construir, melodías que solo vivían en su garganta, abrazos que quedaron suspendidos en el aire. Más allá de informes o versiones oficiales, lo que quedó fue un vacío profundo, el de un hombre que vivía para cantar, que viajaba pensando en el próximo escenario sin imaginar que aquel viaje sería el último. Hoy quedan rutas que jamás recorrerá, escenarios que parecen esperarlo, y miles de corazones intentando comprender cómo alguien que vivía con tanta intensidad, entrega y luz pudo apagarse de golpe, dejando una marca que seguirá resonando incluso en el silencio más absoluto. Yo nunca lo recuerdo como el nombre que coreaba el país, sino como ese joven inquieto que encontró en la música su manera de resistir cuando las opciones eran pocas. Me contaba muchas veces sobre sus comienzos, cómo entendió desde temprano que nadie le regalaría nada y que el talento sin disciplina no alcanza.
Se levantaba antes que todos, observaba con atención, escuchaba historias en cada pueblo, en cada camerino improvisado, en cada viaje interminable por carretera. Y luego transformaba todo eso en canciones que tocaban directamente a la gente, a los que sentían que sus propias vidas estaban reflejadas en cada nota. Recuerdo noches largas hablando con Jason sobre canciones que nacían del cansancio, de esos silencios densos después de un concierto, de mirar alrededor y absorber alegrías y penas ajenas como si fueran propias. Tenía un don raro, transformar la vida real en música sin filtros, sin artificios, y quizá por eso su ausencia pesa tanto. Porque no se fue solo un artista, se fue una voz que hablaba por muchos, alguien que no componía para impresionar, sino para transmitir lo que sentía. Y terminó acompañando a miles que encontraron en sus letras un reflejo sincero de sus propias historias. Vi nacer muchas de sus canciones de manera casi accidental, en un hotel tras un show, en una camioneta todavía vibrando por el público, o en largas conversaciones donde la vida hablaba más que la música. Cada logro suyo fue fruto de disciplina forjada en la dificultad, de insistir cuando nadie miraba, de creer incluso en los días en que todo parecía pesado. En los últimos tiempos vivía con la urgencia de quien sabe que el momento está aquí y ahora, viajando sin pausa, creando sin descanso, imaginando nuevos proyectos, colaboraciones que soñaba, sonidos diferentes que quería explorar. Más de una vez Alejandro escuchó a Jason confesar que le daba miedo no poder decir todo lo que llevaba adentro, como si la vida nunca le alcanzara para tanta emoción acumulada. Hoy, mientras se habla de procedimientos y detalles fríos, yo prefiero recordar al Jason tenaz, al compositor incansable que transformaba su propia historia y la de tantos en canciones que hoy duelen diferente, que llegan más profundo, más honestas. Mientras todo ocurría lejos de mí, solo podía imaginar su ir y venir apresurado, las miradas tensas de quienes intentaban poner orden a lo imposible, y la sensación de que una voz única se apagaba. Aún en ese silencio tan pesado, me aferro a la certeza de que dejó una marca que no se borra, porque su verdad sigue viva en cada canción que nos legó. Allí no solo se detuvo un viaje, también quedó suspendida una vida construida con esfuerzo, con sueños conquistados, con una conexión sincera con quienes lo siguieron desde el principio. Con el paso de las horas, todos empezamos a comprender que Jason no llegaría a su próximo destino, que ese compromiso más, uno de tantos que asumía con una responsabilidad casi obsesiva, ya no se cumpliría. Vivía entre agendas imposibles, conciertos uno tras otro y descansos mínimos, convencido de que atravesaba la cima de su carrera y que no podía permitir que ninguna oportunidad se escapara. Más de una vez le pedí a Jason que bajara un poco el ritmo, que no todo en la vida era correr, y él me respondía con esa sonrisa cargada de cansancio y orgullo, diciéndome que había esperado demasiado para vivir este momento, como si supiera que el tiempo, cuando se abre, también puede ser implacable. Por eso el golpe fue tan intenso, no se fue solo un cantante, se fue un referente. Un hombre que trascendió los escenarios y se convirtió en un faro para tantos jóvenes que vieron en su historia una posibilidad real de avanzar. Tenía esa manera rara de creer aun cuando todo a su alrededor empujaba a dudar, de mostrarse tal como era en un medio que exige máscaras y resistencia constante. Con los años, abrió caminos que parecían cerrados para la música popular, alcanzó metas que antes parecían inalcanzables y dejó canciones que hoy siguen resonando, recordándonos que su paso fue breve pero firme. Nada de lo que consiguió fue casual, todo nació del esfuerzo diario, de la constancia silenciosa y de un vínculo verdadero con su gente, que siempre lo sintió cercano. Aunque el silencio hoy duela y cueste comprenderlo, su legado sigue vivo porque se construyó desde la honestidad, no desde la apariencia. Ese día no podía dejar de pensar en quienes lo esperaban sin saber lo que había pasado, en esas personas que llegaban con la ilusión de escucharlo, como tantas veces antes. Jason hablaba mucho del respeto que sentía por su público, de lo mucho que le pesaba no cumplirles, de la responsabilidad que asumía cada vez que aceptaba un compromiso. Sabía que había familias enteras, jóvenes y adultos, que guardaban ese momento para vivir algo único, y de repente todo se detuvo sin explicación. No hubo ensayo, ni voz que se elevara sobre un escenario, solo un aire cargado que fue llenando el espacio hasta que el silencio se adueñó de todo. Me dolía imaginar esos escenarios encendidos sin su propósito, porque Jason entendía cumplir como una forma de vida, estar presente, no fallarle a nadie, entregar todo. Mientras el país empezaba a procesar lo ocurrido, yo sentía cómo lo impensable se convertía en real, dejándonos frente a una ausencia que no cabía en palabras.
Estaba en un momento alto de su carrera, con fechas por delante, planes en marcha y la energía intacta de alguien que amaba lo que hacía, y tal vez por eso la pérdida dolió más. Se fue mientras aún entregaba cada pedazo de sí mismo. Días antes habíamos hablado de música, de ideas por desarrollar, de proyectos que sentía incompletos, y por eso resulta tan difícil aceptar que todo se detuviera de golpe, en medio de un trayecto que parecía uno más. No hubo adiós, solo un corte abrupto que cambió para siempre lo que conocíamos. Luego llegaron esas imágenes que nadie quiere guardar, esas que se quedan impresas aunque uno intente apartarlas, y fue en ese momento que comprendí que nada volvería a sentirse igual. Para el país fue un golpe que sacudió a todos, para mí, un instante en el que sentí como algo se quebraba por dentro. Jason se fue joven, cercano, convertido en una voz que muchos sentían como propia, dejando un vacío que no conoce edades ni fronteras. Quedaron canciones que hoy resuenan distinto, escenarios que parecen contener su presencia en silencio y una nación intentando comprender cómo alguien con tanto esfuerzo, planes y amor por su gente pudo apagarse sin aviso. Él venía de lo sencillo, de una vida que le enseñó temprano el valor del trabajo y la constancia, nada le fue dado, y por eso defendió cada logro con carácter y entrega, consciente de que cada paso había costado demasiado y debía vivirse con el alma. Para Jason la música nunca fue un pasatiempo, sino una convicción que lo acompañó desde niño y que guió cada uno de sus pasos. Yo lo vi en esos comienzos, aún muy joven, subirse al escenario con una seguridad poco común y bajarse con los ojos encendidos y una sonrisa que lo decía todo, como si ya supiera que ese era su destino. Con los años llegaron también las responsabilidades, asumía lo que podía, escribía en silencio, soñaba despierto y trabajaba sin pausa, sin buscar elogios rápidos, construyendo todo a su manera y con honestidad. Recuerdo conversaciones largas en las que Jason me contaba que su voz era su herramienta más preciada, la manera única de abrirse camino, y por eso la cuidaba con respeto casi reverencial. Componía desde lo que sentía y veía, desde heridas verdaderas, y tal vez por eso sus canciones siempre llegaron con esa autenticidad que pocos logran. Hoy su ausencia deja un vacío que no se mide en premios ni en fechas, sino en ese silencio que quedó donde antes había música, emoción y una verdad capaz de tocar a millones. Se cerró una etapa irrepetible, no solo la de un artista, sino la de un ser humano que dejó huella en quienes tuvimos la fortuna de conocerlo de cerca. Con el tiempo, Jason encontró una manera muy suya de expresarse, no solo frente al público, sino también en la intimidad, donde compartía pensamientos que muchos guardan en secreto. Lo escuché hablar de miedos, de caídas, de aprendizajes que dolían, y luego veía cómo todo eso se transformaba en canciones que la gente sentía como propias. Nada de lo que escribió fue casual, cada tema estaba atravesado por experiencias reales, por momentos difíciles y por reflexiones que no se aprenden en ningún libro. Sin buscar atajos, construyó una carrera sólida en un género que durante años fue subestimado, abriendo caminos y llevando su música a lugares donde antes parecía no tener cabida. Recuerdo cómo las canciones de Jason acompañaban madrugadas interminables, viajes solitarios y días cargados de esfuerzo, convirtiéndose en un refugio para quienes seguían adelante pese a todo. Su partida duele tanto porque no solo interpretaba historias, las vivía, y por eso tanto se reconocían en su música. Todo lo que alcanzó después fue fruto de una disciplina que nunca abandonó, escenarios que antes parecían imposibles, multitudes cantando cada verso y una respuesta que superó cualquier expectativa. Más de una vez me confesó que le costaba asimilarlo todo, que al bajar del escenario necesitaba un momento de silencio, para convencerse de que aquello era real y que su sacrificio tenía sentido. Con el tiempo entendió que ya no contaba solo su historia, sino la de miles que se veían reflejados en su camino. Su voz viajó más lejos de lo que él imaginó, cruzó fronteras y llegó a lugares donde sus canciones fueron espejo de batallas personales. No se trató solo de acumular logros, sino de construir una herencia desde lo más sencillo, con disciplina, caídas y una sinceridad que nunca se vendió. Aunque su voz ya no nos acompañe, sus canciones siguen vivas, recordándonos que los sueños también florecen en los caminos más difíciles y que lo que se hace con el corazón nunca se borra. Ni siquiera cuando la vida se detiene antes de tiempo. Me duele pensar que, sin proponérselo, Jason se estaba despidiendo a su manera, horas antes había hecho lo que más lo llenaba, cantar con todo, entregarse sin reservas. Sonreír con esa alegría pura que solo surgía frente a su público. Lo vi poco antes y no percibí miedo ni derrota, al contrario,
Lo sentí completo, agradecido, con esa energía incansable que lo impulsaba a dar siempre un poco más. Como si cada instante mereciera vivirse con intensidad absoluta. Personas muy cercanas a Jason me contaron que, en una conversación íntima sobre música, éxito y lo efímero que puede ser todo, él resumió su visión de la vida en una idea sencilla pero profunda. Lo verdaderamente difícil no es llegar, sino mantenerse fiel a uno mismo cuando se llega. No fue un adiós ni una frase al azar, sino una verdad pronunciada con la claridad de quien entiende que todo puede cambiar en un instante. Jason sabía que la fama pasa, que los aplausos se apagan, pero que lo que se hace con el corazón permanece. Hoy esas palabras suenan más fuertes que nunca, porque su voz nos dejó, pero su mensaje sigue vivo. Jason Jiménez no solo dejó canciones, dejó enseñanzas, integridad y una marca imborrable en millones de personas. Y si su historia te tocó, si alguna de sus canciones alguna vez te acompañó, compartirla es también mantener vivo su legado.